Bueno, son aquí las 3:35 en Ginebra de la tarde. Obviamente un tiempo un poco más adelantado en América Latina, de Sí. donde se están conectando los ponentes. Quisiera empezar, esperamos que el último ponente también se va a juntar a nosotros todavía para esta discusión. Primero que todo, quisiera agradecer su participación en ese webinario, ese seminario en línea. Mi nombre es Jean-Michel Rousseau, yo soy el jefe adjunta de la División de Empresas de Seguridad del DICAF, que es el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. Y nuestra fundación trabaja en mejorar y reforzar la gobernanza del sector de la seguridad en ámbitos públicos y también en el tema de seguridad privada. Y eso es el enfoque de la división en la cual trabajo. Nosotros hacemos eso a diferentes niveles. Hay un nivel de apoyo a la comunidad internacional, donde estamos implicados con varias iniciativas internacionales para fortalecer la regulación del sector de la seguridad privada, pero también estamos implicados en la implementación a nivel nacional de normas y buenas prácticas, apoyando socios a niveles nacionales. Y eso, el webinar de hoy está basado en la continuación del trabajo que llevamos desarrollando desde ya varios años en la región de América Latina, con socios, y varios de los socios están aquí hoy. Es un trabajo que hemos desarrollado a tiempo de manera bilateral desde el DICAF, a tiempo en cooperación con otros actores internacionales. Y para mirar el tema de cómo el COVID ha impactado la regulación la regulación del control de la seguridad privada en América Latina. Yo ahí quisiera resaltar quizás tres elementos que ya aparecieron también en la invitación que recibieron. El primero es que en análisis que hemos hecho, el COVID ha conllevado a que agentes de seguridad privada han estado llamados, obligados a asumir tareas adicionales en esa crisis. Eso pueden ser tareas de tipo policial, parapolicial, también pueden ser tareas de tipo medical, donde incluso tienen acceso a datos medicales de ciudadanos, pero digamos, en un sector que ya de manera general tiene carencias en temas de capacitación. Hemos visto nuevas tareas que implican pues un impacto aún más grande sobre la vida de los ciudadanos en la región. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el COVID ha tenido un impacto grande en los empleados de seguridad privada mismos. Están expuestos en primera línea en términos de su salud, pero también, por ejemplo, hemos visto casos donde empleados han sido detenidos contra su voluntad por sus empleadores. Hay casos donde hay supuestamente abusos de guardianes que han sido detenidos hasta 50 días en un conjunto, y el conjunto no dejaba salir el empleado de seguridad privada porque tenían miedo de contaminación, y obviamente eso es una violación también a los derechos humanos de esos empleadores. Entonces yo creo que hay un segundo tema que es importante resaltar, el impacto que eso ha tenido en los empleados de seguridad privada mismo. El tercer punto es que con esas nuevas funciones, esta crisis también hemos podido ver ya primeros incidentes donde empleados de sector privado han podido violar derechos humanos, derechos cívicos, políticos de ciudadanos. Hay casos ligados al tema de respeto para la comunidad, por ejemplo, LGBTI, pero también otros casos donde se han rechazado entradas a edificios, etcétera, en contra de los derechos que tiene cada ciudadano. Entonces, yo creo que ahí hay tres elementos que quisiera resaltar. El primero, las nuevas tareas que conllevan, digamos, en sí ya un desafío, porque quien dice tarea dice necesidad de capacitar a los agentes, que es difícil en esos tiempos de crisis y todo funciona de manera muy rápido. Segundamente, la violación a los derechos de los trabajadores de seguridad privada, y tercero, la violación a los derechos humanos por parte de seguridad privada. Con nosotros para hablar de eso hoy tenemos representantes de diversas instituciones, organismos con los cuales hemos trabajado a lo largo de los años. Primero que todo tenemos el general Carlos Samuel Tusell Yocla, que es el superintendente peruano
entonces encargado de los temas de seguridad privada, pero también de armas, municiones, explosivos, en el organismo que se llama la SUCAMEC, y que es un organismo con lo cual el DICAF ha venido trabajando a lo largo de los años sobre temas de regulación, capacitación, uso de la fuerza. El general es entonces, un ex miembro de la Policía de Perú, ha tenido una larga carrera en la Policía Nacional de Perú, pero también es docente universitario, también ha trabajado en el tema de seguridad corporativa para un grupo de telefonía, entonces yo creo que es un perfil muy interesante para nuestra discusión porque cubre varios ángulos del tema de seguridad privada. El otro ponente que todavía está pendiente por conectarse, pero quisiera mencionarlo, sin embargo, es el licenciado Roberto Méndez, que es el director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, que lleva ya varios años en ese cargo y antes ha tenido una larga trayectoria en la Policía Jurídica de Costa Rica y también en la seguridad bancaria. Entonces, también una persona que tiene una visión amplia del sector. Tercero, tenemos a Carmen Rosa de León, que es la directora ejecutiva de IEPADES en Guatemala, experta en el tema de seguridad privada, pero también seguridad ciudadana de manera más amplia. Trabaja desde la sociedad civil, pero también ha sido implicada con varias, digamos, iniciativas de políticas en su país natal, notablemente después de los acuerdos de paz, en todo el tema de seguridad ciudadana, y también implicada en varias iniciativas a nivel internacional. La IEPADES es ahora mismo también miembro de la ICOCA, entonces también una persona de la sociedad civil que tiene una visión muy amplia. Y last but not least, el embajador Mirko Giulietti, que es el embajador suizo en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y que ha sido también en esa función muy implicado con los trabajos que hemos apoyado en cuanto al documento de Montreux. Entonces, el documento que está apoyado el proceso liderado por Suiza y por la Cruz Roja, y el embajador Giulietti ha sido muy implicado en el acercamiento a países para convencerlos de apoyar el documento, y por eso también le agradecemos, como siempre, por su apoyo. La idea del seminario de hoy es tener primero una ponencia de cada participante, más o menos 10 minutos, sobre sus temas específicos. Yo estaría también después haciendo algunas preguntas para retomar, y después vamos a abrir el seminario a preguntas y respuestas. En ese nuevo formato del seminario virtual, obviamente es más difícil, es un poco diferente el modo de participación. Podían hacer preguntas a través de la función chat, entonces que se encuentra a su derecha, y allí también tiene la posibilidad de votar sobre preguntas. Y simplemente para explicar eso, si alguien hace una pregunta en la función chat y a usted le parece interesante esa pregunta, le puede poner como un like, y eso le da como más peso a la pregunta y le pone como por más encima. Entonces, creo que también para ver un poco cuáles son las ideas que hay ahí en la audiencia. Tenemos registrados 75 personas en ese evento. Yo creo que según lo que he visto en panorama amplio, representantes de entidades de regulación, sociedad civil, también de seguridad privada, también de sindicatos de seguridad privada, organismos internacionales. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes para su participación. Eso seminario va a ser grabado y también lo estaríamos poniendo a disposición después en la página para que lo puedan mirar de nuevo si quieren, y si quieren compartirlo con más colegas, con otros grupos que están interesados. Y con eso me gustaría dar la palabra al general Tucel Diocla para darnos una idea de cómo la SUCAMEC ha reaccionado en los últimos semanas y meses al tema del COVID, cómo ha sido, digamos, el impacto que se ha tenido, digamos, en la regulación, las obligaciones de regulación, la tarea, cómo han tratado de tratar los desafíos para los empleados, también para los derechos humanos. ¿Cómo ve usted digamos, el impacto que eso va a tener a mediano y a largo plazo? Y quizás para todos los ponentes también resaltar dónde ven necesidad de cooperación regional e internacional. Obviamente tenemos ponentes que vienen de institutos, de organismos a nivel nacional, pero cualquier reflexión que quieran compartir con nosotros en cuanto a
necesidades de cooperación regional e internacional son las bienvenidas, y con eso le da la palabra a usted, general. Muchas gracias, Jean Mitchell. Buenas tardes. El saludo reiterativo a la señora Carmen Rosa de León, al señor embajador Mirko Giulietti, y también a la bienvenida al licenciado Roberto Méndez. En efecto, la situación Perú, no sé si yo puedo presentar un PPT, si me habilitas, y de repente podemos estar ilustrando también lo que puedo comentar. Por favor. Ok. Entonces, todavía. Aquí en Perú es una situación bastante interesante, la participación de la seguridad privada. Ahora sí creo, ¿no? Sí, ahí está compartiendo Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, a ver si me permite para entrar en materia. Ok. Muy bien. Entonces, hablaremos cómo están respondiendo los organismos reguladores y los mecanismos de supervisión y control en tema de seguridad privada aquí en América Latina, particularmente en el Perú, frente al COVID-19. Lo primero que puedo informar es que el Estado peruano tiene una buena estructura en materia de seguridad. Hay un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde convergen organismos, diferentes líneas, como por ejemplo a nivel del gobierno nacional está la Policía Nacional, que se encarga de la seguridad ciudadana y la paz social. A nivel de los gobiernos locales hay una fuerza parecida a la policial, que se llama el Serenazgo, que se encargan de la prevención y disuasión del orden público. Y en el entorno de la sociedad civil existe este organismo SUCAME, que se encarga de la regulación de las empresas de seguridad, de las armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y todo material relacionado explosivo que se usa en el ámbito civil. No regulamos lo militar es el Ministerio de Defensa. SUCAME se encarga de todo esto en el ámbito civil, si bien somos un organismo público, pero esa es nuestra cobertura de acción. Y nosotros tenemos un gran interés por las actividades de la seguridad privada, porque definitivamente son los que aportan a la captación mayor del PBI, tienen una injerencia directa en la seguridad ciudadana y también en el ámbito multifacético en la participación de riesgo de desastres, porque somos una región donde hay muchísimo desastre natural. SUCAME en particular, la organización a la cual pertenezco, tiene competencia a nivel nacional y nosotros autorizamos el funcionamiento de las empresas de seguridad, regulamos la formación y la capacitación de los agentes de la seguridad privada, tenemos un registro actualizado tanto de empresas como de los agentes de seguridad privada que tienen licencia o no para el uso de armas. Supervisamos y controlamos de manera permanente y estamos dictando normas de mejora continua frente a los hechos que se puedan presentar, como este caso del COVID-19. Tenemos capacidad de generar sanciones sobre faltas graves o muy graves y hacer las denuncias penales a través del procurador del sector cuando hay comisión de delitos. En el país hay diferentes modalidades de seguridad privada, tanto para personas naturales como para personas jurídicas y también con o sin armas de fuego. En las personas naturales tenemos desde las asesorías, consultorías, a los servicios individuales de seguridad patrimonial, y las empresas privadas que tienen armas son las que conocemos como empresas de seguridad que dan protección a dinero, a valores, protección personal, la vigilancia de instalaciones. Y también aquí hay facilidades para que los organismos tengan seguridad por cuenta propia. Todas estas
este tipo de seguridad debe contar con la autorización de SUCAME y regirse bajo todos los protocolos que SUCAME supervisa y controla. Tenemos agencias o empresas de seguridad en todo el país. En Lima, Callao, que es el punto capital, hay 1.003 empresas y a nivel de provincias, 2.151 sucursales, que nos da un total de 3.161 agencias de seguridad privada que nosotros supervisamos y controlamos. Como verán, hay una importante estructura en la seguridad privada, y dentro de estas 3.161 agencias de seguridad privada existen 115.841 agentes de seguridad debidamente identificados y autorizados por SUCAME. El número está a la par de la cantidad de policías que están para los 32 millones de peruanos. Entonces, es importante esta fuerza de seguridad, que la consideramos como la red básica de la seguridad ciudadana. Tiene un rol importante en los 3 niveles que habíamos visto. La primaria es la seguridad privada, luego viene la seguridad local con el serenazgo y obviamente ya la cobertura nacional con la Policía Nacional. SUCAME tiene interrelación interinstitucional dentro y fuera del país. Principalmente, como bien lo dijo Jean Mitchell, tenemos con DICAF acuerdos para intercambios académicos y organizacionales. Estamos coordinando con la OEA. En este momento nosotros tenemos funcionarios que estaban capacitando en temas de seguridad en el país y que por el COVID han quedado aquí en el Perú aislados. Bueno, los tenemos muy gustosos. Tenemos relación con UNLIRE en temas de seguridad, con ASIS, el capítulo 222 que corresponde al Perú, y con las asociaciones peruanas, ahora con la Asociación de Seguridad Privada del Perú, ASEPRI. Entonces, mantenemos sinergias de coordinación para ver todas las situaciones y los cambios regulatorios que podríamos estar actualizando. En tiempos de COVID se presentó un gran problema. El problema era qué hacer con las licencias de uso de armas, con las autorizaciones de funcionamiento de las empresas, de los agentes de seguridad que se vencían. Entonces, porque si se vence ya no pueden funcionar. Nosotros resolvimos con la facultad que tenemos, con una resolución de superintendencia, y dimos continuidad a los títulos habilitantes para que no puedan vencer. En consecuencia, hemos habilitado 3.390 autorizaciones hasta el día de hoy que pueden continuar realizando actividades de la seguridad privada. ¿Qué más hemos hecho en tiempos de COVID? Frente al aislamiento obligatorio, porque salió la norma del gobierno, el aislamiento obligatorio, SUCAME se pronunció que los servicios de seguridad privada continuaban, los servicios operativos, no así los servicios administrativos. Los servicios operativos, suspendimos temporalmente la capacitación, los cursos de formación, y se publicaron una serie de lineamientos de prevención y seguridad, tanto en indumentaria como en equipos de bioseguridad. Asimismo, SUCAME autorizó el tránsito de los vehículos de las empresas de seguridad para los relevos, la logística y la supervisión de las operaciones. También, para dar fe del cumplimiento de las disposiciones del Supremo Gobierno sobre el aislamiento y las que se dictó en SUCAME, hemos hecho operativos de control y supervisión. Se ha ido a las oficinas, tuvimos que cerrar una empresa que sí estaba trabajando a puertas cerradas, entonces se generó la sanción respectiva, pero no solamente en oficinas, en el campo también. Entonces hemos visitado los agentes de seguridad privada que están en el campo, en las minas, en diferentes lugares,
para ver si cuentan con la indumentaria y las medidas de protección de bioseguridad. Estamos trabajando de manera permanente en esto. Hemos hecho también, hemos visto, y esto quiero resaltarlo porque los señores agentes de la seguridad privada en este tiempo de COVID definitivamente están cumpliendo una función multifacética. En los hospitales particularmente están cumpliendo un rol de apoyo tremendo. Creo yo que se han convertido en unos nuevos héroes sociales anónimos, porque el trabajo de ellos es inmenso, pocos son los que lo mencionan, y lamentablemente tenemos una cantidad que han sucumbido frente a esta pandemia, han fallecido. Yo diría honor y gloria para ellos como héroes sociales anónimos. A la fecha estamos recopilando toda la información para saber la data exacta en tanto en morbilidad como mortalidad. Con relación a la institución SUCAME, nosotros hemos tenido que migrar principalmente nuestros procesos mecánicos a procesos digitales. Entonces, hemos abierto las notificaciones ahora de carácter electrónico. Estamos trabajando una plataforma para control y fiscalización virtual. En breve estaremos entregando el carnet de identificación personal digital de los agentes de seguridad privada, ¿no? Que lo puedan verificar bajando un app de la organización en su celular. La mesa de partes electrónica, hemos abierto ventanillas de reclamo de denuncias, estamos actuando permanentemente en las redes sociales y hemos modernizado el app de SUCAME con la cual interactuamos con toda la ciudadanía y con los administrados. En síntesis, puedo decir que con las empresas de seguridad privada, nosotros tenemos una sinergia muy buena, una alianza permanente, informamos, alertamos, orientamos, estamos generando, agregando valor. Si bien somos reguladores, pero no somos prohibitivos, por el contrario, coadyuvamos a que la productividad crezca, más aún teniendo en cuenta que la seguridad que brindan ellos guarda relación directa con la seguridad ciudadana. Eso es gracias a que en SUCAME nosotros hemos cambiado nuestra filosofía cultural de gestión y por eso que hemos puesto una filosofía antropológica que, como la pueden leer, SUCAME es una organización que sabe, puede y quiere brindar un mejor servicio a la ciudadanía porque estamos en el saber permanentemente capacitándonos, recibiendo apoyos de diferentes instituciones, contando con las herramientas y la voluntad que siempre está de manifiesta. Eso es cumpliendo con los tiempos para no superarlos. En síntesis, lo que yo podría decir de Perú, porque la seguridad privada está jugando un rol preponderante y en efecto hay algunos empleadores como los hoteles principalmente que en coordinación con las empresas de seguridad han aceptado que los agentes de seguridad que cubrían servicio en esos hoteles se queden dentro de los hoteles durante el tiempo de emergencia. Los empleadores han asumido los temas de alojamiento y alimentación para evitar temas de contagio. No ha habido presión, ha sido coordinaciones mutuas y lo vienen haciendo varios hoteles aquí en el país. A todo esto y los cambios sociales, sin duda, la parte débil que tenemos es la capacitación. Tenemos que cada vez mejorar la capacitación, la formación de nuestros agentes. En ese orden de ideas, SUCAME ha decidido crear un sistema regulador educativo que lo estamos también lanzando ya en breve con aprobación del Ministerio de Educación para profesionalizar mejor a los agentes de seguridad privada. Michel, eso es lo que puedo yo informarte desde Perú. Muchas gracias. Está sin micrófono. Perdón. Discúlpame. Muchas gracias, general.
para sus explicaciones. Quisiera por ahora, digamos, pasar la palabra directamente a Carmen Rosa para que también que nos da una perspectiva desde sociedad civil sobre los desafíos y después de esa primera ronda, pues yo tendría algunas preguntas de seguimiento a los ponentes, alguna incluso que ya una primera contribución allá en el chat. Con eso con Carmen Rosa y después también veo que Roberto Méndez se está conectando, entonces después de Carmen Rosa podríamos dar la palabra a Roberto Méndez. Sí, gracias. Buenos días y buenas tardes, depende de dónde nos vean. Y gracias por esta invitación y saludo a mis colegas ponentes. Lo que nosotros hemos visto acá en Guatemala es, bueno, lo voy a dividir en varias partes, pero fundamentalmente lo que tú planteabas, es decir, los impactos hacia los agentes y los impactos hacia la sociedad. Los agentes de seguridad suelen ser los que están en la primera línea de las entradas a los edificios públicos, edificios privados, en los comercios, y esto hace que estén en alto grado de exposición al virus y con un riesgo de contagio. También, por otra parte, están realizando labores para las cuales no están entrenados y salen del ámbito de acción tradicional de la seguridad privada, porque son los que están tomando temperatura, poniendo gel en las manos cuando las personas ingresan, y eso también los hace estar mucho más expuestos al contagio. Tampoco hemos visto que las empresas necesariamente les den un equipo adecuado para hacer estas tareas de recepción de personal. Y es más, muchos de ellos llevan mascarillas, pues las que pueden ellos mismos adquirir, que no sabemos el grado de seguridad que tienen esas mascarillas. Por otra parte, frente a la ausencia y confinamiento en la mayor parte de instituciones privadas, los que quedan son los agentes de seguridad. Entonces también, a su vez, no solo es la aplicación y la toma de temperatura, la aplicación de gel, sino también piden documentos, inscriben personas si hacen una visita, listados de quienes ingresan a los edificios públicos y nuevamente cualquier contacto con documentos de identidad, con intercambio de lápices, etcétera, para firmar, también hace que estén necesariamente más expuestos, sobre todo si no utilizan guantes. No hemos visto prácticamente ningún guardia que use careta sobre la mascarilla. Y como decíamos, muchos de ellos se ven obligados ellos mismos a comprar su propio equipamiento. Esto en cuanto a la exposición en que están ahora y a funciones que están realizando que no son propias de las actividades de la seguridad privada. Luego encontramos durante el confinamiento que habían condiciones laborales digamos, deficientes en los centros de operación de las empresas de seguridad privada, hacinamiento en los lugares de descanso. Pensemos que en algún caso, tal y como se planteaba, no pueden movilizarse, es decir, al estar confinados nosotros es imposible comunicarse entre un departamento y otro, aunque sí hay excepciones. En este caso, los servicios de seguridad están como excepcionales, pero a la vez no hay transporte público. Entonces eso impide que los agentes de seguridad puedan viajar a sus lugares de origen. Recordemos que acá muchos de ellos provienen de las áreas indígenas y áreas específicas del interior del país, y esto hace que no puedan regresar a sus viviendas. Entonces se han encontrado por parte del Ministerio de Trabajo, el mismo Procurador de Derechos Humanos, hacinamiento en los lugares de descanso. Uno de los casos, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero sí estaban hacinados los agentes y en condiciones degradantes, como dijo el Procurador de Derechos Humanos. 75 agentes de seguridad privada que no contaban con protección adentro del lugar donde estaban descansando. En una habitación de 3 metros dormían 21 personas, suponiendo que no hubiera ninguno contagiado.
e incluso dormían 2 agentes por cama y algunos en el suelo. Tampoco pues estaban, porque en este momento sí se obligó a las empresas que seguían funcionando que proporcionaran transporte para sus propios personas, sus trabajadores, y sin embargo ellos no contaban con este transporte y tampoco servicio médico que pudieran atenderlos. Es más, hasta ellos mismos se les descontaba para poder pagar en esa habitación de 3 metros cuadrados, era alquilada a los agentes. Y se encontró con que tampoco habían recibido sus bonos laborales por ley. Entonces, esto es una fotografía de cómo muchos de estos agentes están en las condiciones que las empresas los ponen, y el nivel de hacinamiento, que hace que a su vez, si hay alguno contagiado con la exposición que ellos tienen, pues automáticamente contagian a los demás, y pensando además que estos provienen de otros lugares, con lo cual si regresan a su lugar de origen van a contagiar a sus familias y a los vecinos. Otro problema es que si las empresas no los tienen registrados adecuadamente, sabemos que muchas de las empresas declaran no todos los trabajadores, sino solamente aquellos que están en el régimen laboral de ley, que es una de las condiciones de la ley guatemalteca en materia de seguridad privada. Entonces, si no están declarados, no tienen acceso al seguro social. Y esto lo que ha provocado es, por ejemplo, agentes de seguridad privada que llegan al Instituto de Seguridad Social a hacerse la prueba o decir que se sienten mal, pero no son tratados porque no están inscritos en el Seguro Social. Con lo cual, pues también los dejan en condiciones de volverse de seguir trabajando. Y esto pues también incrementa las posibilidades de contagio de este sector. Y en otro caso, si ellos están viviendo en Guatemala, pero en la capital, pero pertenecen a otras áreas, cuando llegan y les hacen el hisopado y les dicen que vayan a cuarentena, lo que hacen es volverse nuevamente a su lugar donde están residiendo con otros agentes, y entonces termina siendo una posibilidad de contagio mucho mayor. Es decir, digamos, las condiciones de salud no son las mejores para los agentes de seguridad privada, sobre todo aquellos que no están en condiciones laborales regulares, que son la mayoría de ellos, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho. Por ejemplo, se envió a una unidad que estaba en un lugar determinado a cuarentena, y cuando el Ministerio de Salud fue a revisar y a supervisar que estuvieran en el área en el que debían trabajar, en el que debían estar en cuarentena, resultó que 38 se encontraban, a pesar de estar en cuarentena, cubriendo sus puestos de trabajo en un banco. Atendiendo personas que entraban al banco, ¿no? Entonces, y esto es un problema porque ellos, digamos, hay un subregistro de los casos positivos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el trabajo. Seguramente no les van a garantizar el trabajo, les van a despedir para que vayan a cuarentena. Entonces también ocultan la información, ocultan si se sienten mal, y el temor a ser despedidos, ¿verdad? Y también otro tema es la posibilidad de despido. Nosotros sabemos que han cerrado el comercio está cerrado, varios pequeños comercios que suelen tener un guardia de seguridad también han quebrado o están cerrados temporalmente, y esto hace que hayan bajado los niveles de contratación. También en las estadísticas que nosotros manejamos de seguridad ciudadana hemos visto que en el último mes, en el mes de abril, se incrementó el robo a comercios. Esto puede ser porque hay menos guardias de seguridad haciendo su trabajo, y esto implicaría que sí hay una baja en el sector en cuanto a empleo. Recordemos que en el caso nuestro, la seguridad privada se ha convertido en el mecanismo de empleo
casi permanente para personas que tienen escasos conocimientos, escasa educación y provienen de áreas rurales. Entonces, esto implicaría que sí hay una baja en la contratación o ha habido despidos bastante fuertes en el ámbito de la seguridad privada, precisamente por la disminución de demanda que podían tener a nivel de comercios pequeños, centros comerciales, por ejemplo, que están cerrados y los lugares de afluencia masiva que también están cerrados. Esto podría llevar efectivamente a que hubiera una reducción en la plantilla de los guardias de seguridad. Y el otro tema es la violación de derechos humanos de los usuarios, ¿verdad? Porque precisamente lo que se hablaba por parte de Carlos, que hay o sea, no solo se combina un bajo nivel educativo, una inadecuada formación capacitación justamente de cómo actuar en estas circunstancias, y entonces no tienen protocolos de actuación o son muy básicos. Entonces esto, por ejemplo, hace que me estaban comentando el caso de alguien que vive en una colonia que le tomaron la temperatura al entrar a la colonia, resultó que tenía un poco de fiebre y no lo querían dejar llegar a su casa, sino que simplemente le negaron la entrada a la colonia. Si no hay explicaciones claras ni protocolos de qué hacer, y entonces ellos también actúan con la poca información que tienen y pues seguramente violando algunos de los derechos de los usuarios. Y por otro lado, también hemos visto en este encierro el incremento de violencia intrafamiliar, que esto se asocia no solo pues al encierro en sí, sino que estamos hablando de personas que pueden conocer la utilización del arma de fuego, que regresan a sus hogares, que están encerrados, que saben que pueden perder el trabajo y que pueden también tener una repercusión en cuanto a la violencia adentro de los hogares. Y ya la pregunta sobre sociedad civil que me hacías, ¿verdad? O sea, bueno, la sociedad civil en estas circunstancias pues estamos igual de encerrados que todos los demás, o sea que supervisar o auditar es bastante complicado, ¿verdad? Más que lo que podemos tener acceso por los medios de comunicación, pero sí sabemos y entendemos que estamos frente a un fenómeno que hay que conocer. Yo diría que uno de los temas fundamentales desde la sociedad civil sería justamente también establecer diagnósticos en la etapa post, ¿verdad? Saber realmente cuáles fueron las consecuencias para el sector, cuál fue el nivel de despidos, cuál fue el nivel de baja contratación, por ejemplo. Si por el exceso, digamos, de mano de obra o porque se bajó los niveles de contratación, se abusó en cuanto al manejo de horarios para poder prescindir de la mitad de la plantilla, pues se puso a los otros a cubrir el doble. Todos estos temas son los que hay que identificar una vez que termine el confinamiento. Y también cuáles serían los nuevos protocolos de actuación, porque al final lo que nos hemos dado cuenta con el virus es que nadie tenía protocolos o sea, no solo este sector, ningún sector tenía protocolos de actuación en materia de una crisis sanitaria, porque se tiene para otro tipo de crisis, pero no sanitaria. Entonces sí implica que hay nuevos requerimientos en cuanto a condiciones laborales que habrá que tenerse, porque también todos sabemos que la apertura del confinamiento también lleva a que no va a ser igual las situaciones, o sea, van a seguir los protocolos de sanitización, van a seguir los protocolos de atención al público en general. Eso implicaría equipamiento nuevo para los nuevos, para la seguridad privada. ¿Van a hacer ese tipo de funciones o deberían hacer los otros? Es decir, va a haber un requerimiento también mucho más activo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud para saber si se cuentan con los equipos necesarios y los requerimientos que deban tener para realizar sus tareas.
Yo creo que esto va a llevar también, por ejemplo, al establecimiento de comités de crisis en la mayor parte de empresas, y en este sector debería ser uno de los principales también para identificar cuáles son las acciones en posibles nuevos picos de la epidemia. Y el control sobre armas de fuego. Esto volviendo un poco al tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con las armas de fuego? Permanecen, hay armas de fuego que pertenecen a los agentes, y también saber en estos meses de confinamiento qué sucedió con el flujo de armas de fuego también en la región, y que están asociados muchos de ellos a empresas de seguridad privada y pérdidas en almacenes de seguridad privada. Yo ahí lo dejaría a Jean-Michel. Muchas gracias, Carmen Rosa. Yo quería entonces dar la bienvenida también al licenciado Roberto Méndez Retana, director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, para también que también nos comparte su experiencia en frente al COVID. Entonces, ya vimos la experiencia de la SUCAMEC peruana, ahora para tener una experiencia también centroamericana. Y después dar la palabra en último al embajador Giurietti, para después abrir a la ronda de preguntas y respuestas. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Bueno, primero verificar si me escuchan. Muy bien. Muy bien, gracias. Bienvenidos al chat. Un placer verlos desde San José, Costa Rica. Básicamente, para ubicarnos dentro del contexto, yo creo que doña Carmen Rosa ya hizo un excelente trabajo. Creo que encontramos familiaridades, encontramos algunas situaciones que son comunes en la materia laboral que nosotros estamos verificando. Como algunos de ustedes saben, en nuestro país básicamente tenemos el efecto de la pandemia ha estado, digamos que, bien controlado. Únicamente tenemos 10 fallecimientos desde el 7 de marzo, que empezó a detectarse el primer caso de coronavirus en Costa Rica. 10 personas fallecidas, lamentablemente. Tenemos cerca de 930 personas contagiadas, 630, 40 recuperados. Y tenemos en este momento 7 personas en el hospital y únicamente 2 personas en cuidados intensivos. Creo que en comparación con otros países, pues nos ha ido bastante bien. Para ello, contamos con un seguro social que es universal. Cualquier ciudadano puede tener acceso al seguro social. Este seguro social se ha preparado con hospitales especializados para la atención del COVID-19, del que aún con todo lo que sabemos, no sabemos nada. Es un tipo de virus muy agresivo que evidentemente se transmite de distintas formas. Y además, es un virus que está en constante mutación, según lo que se ha descubierto últimamente, y eso nos complica un poco el tema. Aparte de que los pacientes asintomáticos pueden realizar una propagación del virus importante sin saber siquiera que tienen el virus y que lo están propagando. Bueno, esto hace más peligroso el efecto de contagio, y sobre todo se ha trabajado mucho aquí en el distanciamiento social. Las entidades públicas, como entidades bancarias, tanto públicas como privadas, otras instituciones de gobierno, están trabajando con un 75% de su personal en teletrabajo y un 25% del personal en las oficinas, ¿verdad? Desde hace ya cerca de 3 meses. Muchas de las instituciones cuentan obviamente con personal de seguridad que está trabajando en distintos turnos, y obviamente este personal de seguridad, como bien lo decía doña Carmen Rosa, pues en algunos casos con personal que llega tiene que estar tomando las muestras de temperatura, tiene que estar aplicando el alcohol en gel en las manos, solicitando a las personas que se laven bien las manos antes de ingresar.
a diferentes instalaciones. Por ejemplo, en los bancos y en muchos centros comerciales lo que han hecho es marcar en el piso las distancias de 1,80 m a 2 metros con unas cintas amarillas de seguridad para los efectos de ubicar o más bien ordenar las filas. No se han presentado problemas, dichosamente, con el público cuando intenta entrar a una entidad financiera o cuando va a un mercado a comprar alimentos, etcétera. No hemos tenido casos de vandalismo tampoco, gracias a Dios. Pero en esto ha ayudado mucho a la policía, porque si el agente de seguridad privado hace las observaciones, la gente generalmente lo atiende. En esto hemos tenido mucha suerte. Y si alguien en algún caso pues no se sintiera a gusto, pues obviamente el agente de seguridad tiene la posibilidad de llamar al 911 de emergencias y va a llegar una unidad de la policía a asistirlo en ese tipo de labor. Pero, como repito, dichosamente no hemos tenido mayor problemas. En el caso de los servicios que la Dirección de Servicios de Seguridad Privado brinda aquí en San José, Costa Rica, tenemos una plataforma electrónica para lo que es la inscripción y el registro de las empresas. Es en línea, ellos pueden subir los documentos escaneados y nuestro personal va a tramitar en línea igualmente las resoluciones que sean pertinentes, lo cual hace que la gente no tenga una visita presencial a nuestras oficinas y eso pues beneficia también el control y la prevención. En el caso de los agentes de seguridad, igualmente ellos pueden tramitar en línea sus credenciales. Sin embargo, en algunas zonas del país, sobre todo hacia el interior del país, el acceso de estos oficiales a sistemas de cómputo les imposibilita este tema y probablemente en muchos de los casos se trasladen a nuestras oficinas, para lo cual tenemos ya establecido un protocolo de asistencia para ellos, tomando en consideración las poblaciones de riesgo. Y es que nosotros tenemos un importante grupo de agentes de seguridad, que es una población pues adulta mayor, que es una población que puede estar en una condición de sensibilidad por hipertensión, por diabetes y por otros factores de riesgo asociados, de manera que son las personas que pues obviamente van a tener la prioridad para los efectos de atenderles en nuestras oficinas. Nosotros habíamos dispuesto además la prórroga automática de las credenciales de los agentes de seguridad privados, tanto como el de agente como el de portación de armas. Esas credenciales, a partir del 27 de marzo, se prorrogaron hasta por 3 meses, con lo cual tratamos de evitar que la gente, pues obviamente en estas circunstancias, llegue a las oficinas, a hacer sus trámites y ande visitando distintas oficinas para poder contar con la documentación necesaria. Y es que en nuestro país, la Ley General de Salud, que es la que está básicamente como ley dominante o preponderante en este caso, es una ley muy estricta y debe de ser acatada por todas las instituciones del Estado y por todas las empresas privadas. Y la ley establece además que las empresas de seguridad privada tienen que tener, obviamente, sus protocolos de sanidad. Por ejemplo, las armas de fuego y los equipos de seguridad que utilizan, como los Garrett u otros equipos, deben de ser limpiados higiénicamente en el momento de hacer los traslados de guardias, ¿verdad? Ustedes saben que las armas generalmente en los puestos, el oficial saliente se le entrega al oficial entrante, eso tiene que cumplirse un protocolo. El personal de seguridad tiene que usar sus mascarillas, tiene que usar sus guantes de látex, tienen su alcohol en gel, tienen su jabón antibacterial y tal en sus puestos, y ellos ya saben que tienen que estar continuamente limpiándose y manteniendo el distanciamiento social con la gente, sin tocar a las personas que visitan la instalación para los efectos de evitar este tipo de contagios. Incluso en Costa Rica, la Ley General de Salud establece, y directrices presidenciales, porque esto se está manejando a muy alto nivel, una directriz final que llegó hace unos días de la Presidencia de la República, establece que para hacer un protocolo
de reapertura gradual de los servicios, y me refiero a reapertura presencial porque, como decía, nosotros hacemos muchos servicios en línea. Para hacer la reapertura gradual, nosotros tenemos que contar con un protocolo. Este protocolo contiene una serie de medidas de seguridad para las empresas, para que los empresarios nos garanticen que se están aplicando en sus respectivas empresas. Pero el protocolo tiene que ser trasladado a las cámaras y asociaciones de empresas de seguridad privada para que ellos lo validen y hagan las recomendaciones, las sugerencias y tal. Vean ustedes qué interesante, en tratándose de que la Dirección de Servicios de Seguridad se rige por el derecho público y las empresas por el derecho privado, la Ley General de Salud establece que en un caso de pandemia y cuando son medidas para garantizar la seguridad de todas las personas, aquí todos tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, nosotros perfectamente podemos determinar ciertas normas para que las empresas la cumplan y si no, quedan sujetas a sanciones, no de parte de la Ley de Servicios de Seguridad Privados, sino de parte de la Ley de Salud, ¿verdad? Que establece sanciones para el incumplimiento de normas que han sido dictadas por el gobierno en beneficio de todos los habitantes de este país. De manera que esos protocolos son validados por las empresas de seguridad privadas, luego nos los regresan y tenemos que subirlos para conocimiento, en este caso, del ministro de Seguridad Pública, que es el rector en nuestra materia, y una vez aprobado por él, los ponemos en práctica. Así las cosas, nosotros lo que básicamente también estamos haciendo es recibiendo reclamaciones o recibiendo reportes por la línea telefónica o por las direcciones de correo electrónica que se han dispuesto. Cuando hay incumplimientos que tal vez sean detectados por sociedad civil, ellos nos pueden hacer los reportes del caso. Y nosotros enviamos al personal de inspecciones. El personal de inspecciones nuestro, obviamente, tiene que llegar a las instalaciones para verificar este tipo de reportes de la sociedad civil, realizando o cumpliendo con un protocolo en donde ellos tienen mascarillas especiales, tienen obviamente todo su equipo de protección y ellos llegan a las instalaciones, ya sea una empresa de seguridad o ya sea una entidad financiera o bien puede ser al comercio, para poder determinar qué es lo que está ocurriendo y poder corroborar el informe que nos pueda llegar. Como decía, ellos trabajan con la fuerza pública y curiosamente lo que hemos estado viendo, sobre todo en entidades financieras, es que los agentes ya no están tan dedicados a la prevención de un asalto o de un robo, sino que están más dedicados al tema de prevención desde el punto de vista higiénico, de contagios, y entonces, como decía doña Carmen Rosa, ciertamente ellos están descuidando una función, digamos que es esencial, que es importante en estos momentos, toda vez que hay gente que se aprovecha, lógicamente, de que estamos en una pandemia, en una situación de emergencia, y obviamente puede hacer un asalto bancario, y atienden a otras áreas. Entonces, el oficial, lo que vemos nosotros es que sí le ha cambiado completamente su rol de servicio. Esa connotación de agente de seguridad ahora se ha vuelto un agente de seguridad preventiva en donde está más enfocado, como decíamos, en la atención de las filas que se hacen fuera de las entidades bancarias o incluso a nivel interno, de estar controlando que el aforo no supere el 50% de la capacidad de la instalación. Entonces, lo que hemos buscado dentro de la Comisión de Seguridad Financiera, que también nosotros la presidimos, es que haya personal bancario de atención al público dispuesto para que asuma ese tipo de controles que el agente de seguridad también ha realizado, de control de temperatura, de control de ingreso y tal, para que sea el personal bancario de asistencia al público el que pueda obviamente encargarse de eso y el oficial que mantenga su atención en la prevención de riesgos de seguridad, por supuesto. Hay otras instalaciones, fábricas que también están trabajando a media máquina, como decimos en Costa Rica, a media marcha. Pues tienen sus protocolos también usuales,
pero lo que no hemos detectado es que haya una baja en materia de contratación de personal o que hayan despidos. Aquí lo que más bien ha pasado es que se ha dado un proceso de contratación de nuevos oficiales porque muchas empresas que cerraron sus puertas, muchas instalaciones que mantienen a su personal fuera de esos servicios, en teletrabajo, pues obviamente están requiriendo personal de seguridad y sobre todo de sistemas de alarmas, de detección temprana, de videovigilancia y tal, con lo cual esto como que ha venido dando un auge a ese tipo de servicios de seguridad privada. Y es que realmente en las empresas que quedan las instalaciones solas, pues obviamente deben de mantener a sus oficiales ahí, armados en este caso, y tienen la posibilidad de estar haciendo los relevos normalmente. Cuando se hicieron incluso durante esos 3 meses pasados, 4 meses, restricciones vehiculares sanitarias, lo que se hizo fue otorgarle permisos especiales de circulación a los agentes de seguridad privada que se podían trasladar en autobús o en taxi o se podían trasladar en su vehículo o en motocicletas que ellos a veces utilizan para no entorpecer esos cambios de horarios a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana en donde no hay muchos servicios para facilitar esa labor. Y se consideró a la seguridad privada como una labor esencial. Vean ustedes qué interesante porque tanto las actividades financieras como los supermercados que obviamente se pueden conseguir los abarrotes necesarios para la alimentación, las farmacias, las clínicas, los centros hospitalarios son actividades esenciales consideradas así por la Ley de Salud y logramos que la seguridad privada se considerara una actividad esencial para los efectos de poder facilitarles a ellos sus traslados hacia los trabajos. De manera que no hemos tenido, como decía doña Carmen Rosa, una afectación importante en materia de seguridad privada. La afectación que yo siento que tenemos, y me parece que en otros países la tienen, es el cierre de fronteras, sobre todo los puertos y aeropuertos que impiden la llegada o salida de personas y por supuesto el turismo es el que se ha visto más afectado en donde hay niveles de desempleo que ya rondan el 25, el 30% en personal de cocina, en personal de soporte, en personal de restaurantes, etc. De manera que la reapertura progresiva y cuidadosa se va a dar a partir del 15 de junio, que se van a abrir aeropuertos en nuestro país y eso va a permitir ya un poquito más de flujo de personas. Y bueno, queremos ir hacia la normalidad. Se han abierto centros comerciales con horarios regulados y tal, y esto hace obviamente que la gente de seguridad privada pues tome su rol. Yo siento que, pues creo que ustedes comparten que el COVID-19 llegó para quedarse y esto va a cambiar nuestras vidas en gran medida, sobre todo las posibilidades de fiscalización que nosotros tenemos, las posibilidades de proteger a nuestro personal con equipo adecuado cuando lleguen a las empresas y a supervisar que se cumplan los protocolos de seguridad, no solo por el COVID-19, sino también por otro tipo de enfermedades de transmisión en donde las diarreas, las gripes, el H1N1, etcétera, otros tipos de virus que en esas épocas, como la llegada del invierno, se incrementan. Creo que estas medidas de higiene, de distanciamiento social nos han beneficiado muchísimo y creo que vamos a tener que seguir pues practicándolas. Yo me permito sugerir a Jean-Michel y a los estimables colegas latinoamericanos, nosotros me parece que deberíamos de manejar un canal, abrir un canal de comunicación, si bien es cierto, no permanente ahí como un chat de WhatsApp o alguna cosa así, tener un canal de comunicación con todos los correos electrónicos y compartir experiencias, compartir protocolos, compartir buenas prácticas. Me parece que esto sería ideal en estos momentos en donde, pues, obviamente estamos en una crisis que todos queremos atender. Ese intercambio de experiencia nos podría ayudar porque a lo mejor la SUCAMEN en Perú o las autoridades de la DIGES puedan ayudarnos en enfoques y creo que tal vez nosotros podríamos compartir también, obviamente, como esta mañana lo estamos haciendo por este canal de videoconferencia, esas experiencias, porque me parece oportuno
no solo en este momento crucial, ¿verdad? Que afecta a nuestros conciudadanos, sino además, y bueno, y la salud mundial, sino además en otras líneas de trabajo, ¿verdad? Como es son líneas para mejorar los servicios que nosotros brindamos a los usuarios, tanto empresarios de seguridad como agentes, que ellos, pues sabemos que la mayoría de ellos tienen un bajo nivel de escolaridad, son personas que están en escala salarial, tal vez en la base de esa escala salarial, y entonces es gente, pues prácticamente que necesita de mucha asistencia de parte nuestra. Y con esta idea de abrir un canal, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, si también lo quieren mediante un chat que perfectamente se puede hacer, estoy en la mejor disposición y la Dirección de Servicios de Seguridad Privados con todo su personal para poder atender sus inquietudes. Y con esto, Jean-Michel, pues salvo que haya alguna consulta, que nos mantenemos aquí en línea para la etapa de preguntas y respuestas, quedo aquí a la orden de ustedes. Muchas gracias, Roberto. Y quisiera pasar la palabra a Mirko Giulietti para también compartir con nosotros un poco su lectura, su experiencia. Entonces, tiene un otro perfil que quizás los otros ponentes en esta discusión, pero creo que pues, nos parece importante invitar también, digamos, un representante de un organismo internacional, pues, de un país, pero alguien que tenga una visión un poco más internacional, pero basado en la región, alguien que ha trabajado mucho en el tema de la seguridad privada en Centroamérica también. Entonces, con eso, pues, Mirko, la palabra es tuya y después pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Ya hay varias preguntas que han sido mandado y entonces les pido simplemente ingresarlos en la forma, en el chat o en la función de preguntas y respuestas y yo estaría dirigiéndolos a los diferentes ponentes. Gracias. Sí, muchas gracias. Jean-Michel, ¿me escuchan? Perfecto, muchas gracias. Buenos días, señor embajador. Gracias, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Jean-Michel, por esta invitación. Muchas gracias a la ponente y los ponentes. Un saludo particular a Roberto Méndez, que hace tiempo que no nos vemos. Por fin nos vemos, por lo menos por la pantalla. Así es. Solo un par de reflexiones muy generales. Es difícil para un diplomático insertarse en una discusión entre especialistas de seguridad privada, que sea de la sociedad civil o representantes de autoridades reguladoras. La primera pregunta es, ¿por qué Suiza? ¿Por qué Suiza está aquí en este momento? Y no es solamente porque el DICAF tiene su sede en Ginebra y el DICAF ha sido una fundación creada por el gobierno de Suiza hace como 20 o 25 años, no me acuerdo exactamente. Es también por nuestra política exterior. Nuestra política exterior tiene varias prioridades. Una de estas son el respeto a los derechos humanos. Otra prioridad es promover la democracia, el Estado de Derecho. Otra prioridad para nosotros es la convivencia pacífica en sentido la paz en el sentido general, pero también la paz en el sentido local de convivencia pacífica y de promover la democracia. También Suiza, y eso es un tema muy particular de las empresas de seguridad privada, en la política exterior de Suiza, o digamos en la política general de Suiza, el rol o la cooperación con el sector privado es muy importante. Jean-Michel lo ha mencionado en la introducción de este webinar, ha mencionado el documento de Montreux. El documento de Montreux es una iniciativa de Suiza y del Comité Internacional de Cruz Roja, por el cual el DICAF tiene actualmente secretariado ejecutivo. Pero también en el documento de Montreux ha participado el sector privado de las compañías militares y de seguridad privada. Suiza también es activa en otros ámbitos con la empresa privada. Pienso en todo lo que es el sector minero, el sector de extracción. Hay varias iniciativas que Suiza apoya o ha lanzado. Nuestro Ministerio de Economía tiene iniciativas con el sector minero en América Latina, especialmente
en Perú, por ejemplo. Así que nosotros pensamos que la cooperación entre Estado y los otros actores de la sociedad, entre los cuales la economía, por supuesto, entre los cuales también la sociedad civil, es fundamental en la realización de unos principios que Suiza tiene, unos principios rectores de Suiza que tenemos. También, si me permiten, este paralelo entre el sector público, el sector privado, o entre el Estado y el sector privado, lo hemos visto en los principios rectores de la responsabilidad, digamos, de las responsabilidades de las empresas privadas en materia de derechos humanos. También una iniciativa que Suiza ha apoyado en el marco de Naciones Unidas, donde se distingue claramente cuáles son las responsabilidades de las empresas privadas en términos de derechos humanos, donde proteger es una competencia del Estado, respetar no es competencia de todos los actores de la sociedad, entre los cuales la economía privada, por supuesto, y la economía privada también tiene esta obligación de remediar en caso de violaciones. Este paralelo me permite hacerlo también en términos de gobernanza. Se habla de la gobernanza como el proceso de toma de decisiones y procesos de implementación de las decisiones tomadas. Y muchas veces se habla de good governance para el sector público y de corporate governance para el sector privado. No soy un especialista de gestión empresarial de la manera más absoluta, y si entre las personas que nos escuchan hay especialistas, quizás me van a corregir. Pero ambos conceptos de governance tienen el presupuesto o el principio. Hay varios principios, pero uno es que se habla, digamos, hay que hacer el bien de los stakeholders, no solamente el bien de un sector particular. Las empresas también tienen en sus obligaciones no solo la de hacer dinero, pero también tienen obligaciones, responsabilidades acerca de sus empleados, de la ciudad de manera general, del ambiente. Se va más allá, digamos, de los accionistas. Y esto también el Estado, en su good governance, tiene unos principios: transparencia, accountability, participación, que quizás se puede hacer como un paralelo entre los dos tipos de gobernanzas que hay. Y las empresas, en esta corporate governance de las empresas, tienen la obligación, por supuesto, de respetar los derechos de sus empleados. Es una condición también que está inscrita es una iniciativa del entonces secretario general de Naciones Unidas Global Compact, que tenía varias obligaciones, entre las cuales las obligaciones inscritas en las varias convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a las empresas a respetar los derechos de sus trabajadores. El ejemplo que hemos escuchado ahorita de Guatemala, se ve que muchas empresas los derechos de los trabajadores no lo respetan. Esto me parece, en el exposé de la señora Carmen Rosa de León, ha sido muy claro. Y esta es corporate governance. Hay responsabilidades de las empresas, ¿cómo se dice?, en relación a la ciudad en general. Es decir, las empresas de seguridad privada tienen que respetar unas reglas impuestas como bien había dicho Roberto Méndez, para Costa Rica, por la ley de salud. Las empresas privadas tienen que respetar estas reglas en relación a los clientes o las personas que se acercan en las tiendas, en los bancos, en las oficinas del sector público. Y, insisto, tienen que respetar también los derechos de sus propios trabajadores. Así que tenemos ¿cómo diré yo? Este paralelo entre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, que tenemos que protegerlos, el Estado tiene que respetar
primera cosa, los derechos, tiene que protegerlos, es decir, evitar, tomar acciones para que otros sectores de la sociedad, además que el Estado, no infringen las reglas de derechos humanos y en caso de abuso, conseguir medios para remediar esos abusos. Igual el sector privado tiene que respetarlas, como todos los sectores de la sociedad tienen que respetar reglas. Tienen que, lo que había mencionado, respetar las reglas de sus empleados, de sus clientes y en caso de abuso, conseguir medios para remediar estos abusos de derechos humanos. En particular, el sector de la seguridad privada, que usted conoce mucho mejor que yo. La gobernanza del sector privado claramente es una gobernanza que, entre comillas, se limita a proveer seguridad a los ciudadanos. No es, digamos, es la seguridad como bien público, así que es aún más importante el respeto por parte de los empleados de las empresas de seguridad privada, de respetar este bien público y de respetar las reglas establecidas. Quisiera también hacer una pequeña paréntesis. El licenciado Méndez había mencionado la ley de salud que rige ahora, digamos así, nuestra vida cotidiana aquí en Costa Rica, que además, una paréntesis, me permito decir, sigue siendo muy buena, ¿verdad? Que es un privilegio, entre comillas, estar en Costa Rica en estos momentos difíciles. Como lo ha mencionado el licenciado Méndez, hay muy pocos casos, hay restricciones en nuestra vida social, pero en el contempo, yo puedo decir todos los días, salgo a correr, salgo con mi hija a caminar. Los supermercados tienen todos los productos que uno quiere, así que estamos relativamente bien. Y hay una gran disciplina del pueblo de Costa Rica en respetar estas reglas establecidas por la ley de salud. En Suiza también, la ley que rige un poco ahora nuestra vida cotidiana en Suiza, también la ley de epidemiología, que da derecho y competencias al gobierno federal, que normalmente son competencias que no tienen, son competencias cantonales. Así que en el mundo entero tuvimos que adaptar las reglas de gobernanzas. Nosotros, y todos los trabajos tuvieron que adaptarse, quizás el mío un poquito menos, o organizamos viajes y salidas de avión, tuvimos que asegurar a mamás y papás que estaban un poco inquietos respecto a cosa que normalmente antes, es cierto, yo no hacía, pero lo había mencionado bien en general, Carlos Samuel, en Perú hay muchos trabajos que se pusieron al frente de este combate, entre los cuales seguramente hay la compañía militar, digamos, los empleados de la compañía de seguridad privada. Pienso también, por supuesto, al personal hospitalario. Pienso también a todo el personal en las cajas de los supermercados, los camioneros que nos han garantizado todos los días fruta en los supermercados, que nos han garantizado que llegara carne y así de seguida. Hay muchos trabajos que de golpe quizás no lo habíamos considerado muy espectaculares y de golpe se pusieron al frente en este combate universal contra una pandemia que, como bien dice el licenciado Méndez, aquí está para quedarse. Tenemos que aprender muchas cosas y pienso que el trabajo de manera general, no solamente el de los empleados de la compañía de seguridad, va a cambiar, lo vemos nosotros en la embajada, estamos desde varias semanas, trabajamos en 2 equipos, hoy me toca en la oficina, mañana y ayer yo trabajaba de la casa y hace varias semanas que no nos vemos. Por lo menos si alguien se enferma, un equipo tomará, digamos, un equipo se aísla y el otro equipo tomará las riendas los 5 días aquí en la embajada. Hemos seguido funcionando, la ventanilla del consulado siempre han estado abierta y el teléfono siempre ha funcionado. Con nuevas reglas de juego
internas, por supuesto, higiénicas. Todos nosotros tenemos que aprender a ser aún más higiénicos. Yo siempre me he lavado las manos, como todo el mundo, pero aún lo hacemos aún más. Y creo que esta nueva regla de trabajo, y el teletrabajo es solamente un ejemplo, pero habrá que determinar también cómo se hace el teletrabajo, cuáles son los horarios de trabajo, quién me paga la silla. En mi casa la silla es de madera, no es muy cómoda. ¿Quién me paga una nueva? ¿Quién me paga el espacio para trabajar en paz? Así que nuevas funciones del trabajo van un poquito más allá que la de las empresas militares de seguridad o de la empresa privada de seguridad. Tendremos que definir, creo, en muchísimos empleos, nuevas modalidades de trabajo, siempre, por supuesto, en el respeto de los derechos de los trabajadores, en el interés de la sociedad de manera general, el interés de las empresas. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Muchas gracias, Mirko, y pues quisiera abrir el espacio para algunas preguntas. Quizás simplemente haciendo al inicio como dos pensamientos, ya dos conclusiones preliminares. La primera es que, pues, si entiendo bien lo que están diciendo todos ustedes, es que pues, el COVID es nuevo y no es nuevo, en el sentido que el virus es nuevo, pero el impacto que ha tenido en el sector privado es más, digamos, un catalizador, una muestra de lagunas que ya existían antes, digamos. Hay más, la crisis sanitaria ha focalizado la atención, ha focalizado las brechas, los desafíos que ya existían. Yo creo que tuvimos la experiencia de la SUCAMEC digamos, la voluntad del trabajo de la SUCAMEC de digitalizar el sector no empezó con la crisis, empezó antes, pero es un trabajo pues, que se demora, como usted dijo, hay más de 3.000 empresas allí a vigilar. Cuando Roberto mencionó el tema de seguridad preventiva, yo creo que también eso es una discusión que me recuerdo que ya hemos tenido hace varios años en Costa Rica. Digamos, esos son temas que son allá, el tema de capacitación, como todo el mundo dijo, un sector con digamos, un nivel educativo bastante básico en muchos casos, y ahora más y más responsabilidades, la seguridad que ya, digamos, no es una seguridad dura, pues, defensiva, realmente una seguridad inteligente, preventiva, y eso obviamente requiere otros perfiles, también probablemente requiere otros tipos de salarios. Entonces pero esas son cosas que no son nuevas, pero que la crisis ha visualizado de manera más aguda. Eso como el primer punto. El segundo punto, si entiendo bien que están diciendo, digamos, el trabajo verdadero empieza ahora. ¿Sí? Salimos un poco de la crisis, de la adaptación, de la prórroga de licencias, pero para tomar ejemplo la prórroga, pues las prórrogas no van a ser indefinidas, se han hecho porque había una crisis, uno tenía que ser, pues, garantizar servicios de seguridad, pero a un momento, pues, se va a tener que pues, actualizar los protocolos, se va a tener que asegurar que las empresas cumplen con todos los estándares, que tenemos ahí como el trabajo pues empieza ahora. También lo que dijiste, Carmen Rosa, digamos, hacer un assessment pues para mirar atrás, lecciones aprendidas, todos esos temas que nos van a acompañar, creo, en los próximos meses o en el próximo año, una vez que se levanta parcialmente el confinamiento y que hay más posibilidad de interactuar y de pues también tener tiempo pues por fuera de la emergencia. Y quería resaltar y digamos, agradecer la sugestión de Roberto, que me parece muy acertada, y creo que nosotros estamos también considerando desde el DICAF cómo podemos apoyar ese intercambio regional, esa cooperación regional, y creo que pues es un tema donde me parece que deberíamos continuar la discusión más allá del seminario de hoy. Entonces, muchas gracias para eso. Yo quería, quizás, pues, algunas preguntas mías, pero también tratando de combinarlos lo máximo posible con las preguntas que han surgido en el chat y en la función de preguntas. La primera es, y yo creo que es más que todo, pues, que algunos para Carlos y para Roberto en función de su representación, digamos, de instituciones de regulación. ¿Sí? Hablamos del desafío que eso ha sido para las empresas, los empleados. Hay alegaciones en el Perú, en otros países también, digamos, no solamente Perú, digamos, que no haya material suficiente, que los empleados no estaban, pues que no se comunicaron los protocolos a los empleados, y que
que hay un sentimiento en los empleados, con los sindicatos y con otros, digamos, que los empleados los han protegido, digamos, de manera adecuada. Y allí simplemente, pues, creo que ya hablaron de un poco del tema de inspecciones, pero quizás para aprovechar un poco, ya han hecho, digamos, sanciones a empresas, digamos, ya hay empresas que han sido sancionadas porque no han cumplido con reglas sanitarias básicas de protección de los empleados. Yo creo que es una pregunta. ¿Y cómo ven ustedes, digamos, el tema de manera general con las reglas sanitarias? ¿Qué es el trabajo que se tiene que hacer en esas reglas? También me gustaría preguntarles en cuanto a, digamos, violaciones de derechos humanos de usuarios. No sé si tienen cifras de eso, pues, digamos, Carmen Rosa nos compartió, digamos, que desde la sociedad civil ha sido muy duro hacer un seguimiento, pero no sé si desde el lado de los entes averiguadores ya hay algunas cifras, indicaciones, digamos, si, pues, que sean cifras absolutas o, digamos, comparación para ver, digamos, si hay más quejas de usuarios ahora que antes, para ver un poco, pues, tener como una primera medida o un primer índice del impacto que eso ha podido tener en los usuarios, en la ciudadanía más amplia. Eso como de una pregunta. Y la tercera pregunta quizás me pareció muy interesante lo que dijiste, Roberto, en temas de, pues, de tener como un enfoque más diferenciado a los agentes. ¿Sí? Hay agentes que ya son, pues, más viejos, que por eso tienen problemas de salud. También hay en unas preguntas que fue llevado, fue el caso de mujeres embarazadas, que quizás son despedidas por ser embarazadas en mitad de la crisis. Entonces, un poco en el tema, digamos, de tener un enfoque, pues, es una crisis, pero generalizada, pero los desafíos, pues, pueden ser muy individuales, ¿sí? Y para también retomar el ejemplo de Carmen Rosa de los agentes en Guatemala, que muchas veces son de grupos indígenas, que también obviamente padecen desafíos particulares. Entonces, para ver un poco cómo ha sido para ustedes enfrentarse a eso. Entonces, fue, digamos, un tema, digamos, derechos de los agentes, cómo es el tema sancionatorio allá, derechos de los usuarios y enfoque diferenciado. Esas serían como las preguntas para los representantes de los entes reguladores. Y Carmen Rosa, creo que había una pregunta para ti en cuanto a, tú hablas, digamos, del hecho que pues quizás bajaron un poco los números de seguridad privada, digamos que hay quizás un grupo de agentes que, pues, un surplus que uno sabe muy bien dónde están ahora mismo, pero cuáles son los desafíos que se conllevan, digamos, si esos se conversan al sector informal de la seguridad, pues seguridad o inseguridad, cuáles son los desafíos que existen, digamos, en el hecho que, pues, dijimos que los agentes no son muy bien capacitados, pero sin embargo sí tienen ciertos, pues, capacidades, herramientas, y si se encuentran, digamos, despedidos y después ponen esas herramientas, esas capacidades al servicio de la ilegalidad del crimen. Quería que se empezara, no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos para poder revisitar esas preguntas. Entonces, no sé, pues quizás empezando por Carlos o Roberto, si quieren aportar, pues, respuestas a todas las preguntas o por lo menos algunas. ¿Darías el derecho de palabra ahí, en la secuencia? Y a Michelle. Adelante, sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Es interesante lo que preguntas. Los agentes de seguridad privado y las empresas, básicamente en estos momentos, están siendo presionados por varios actores para el cumplimiento de protocolos de sanidad y de atención a clientes, usuarios, etcétera, de muchísimos lugares. Uno es el cliente que contrata los servicios de seguridad. Si es una institución bancaria, obviamente la institución obliga a la empresa a que cumpla con una serie de protocolos para protección de su personal, hablo de los agentes de seguridad, de los clientes que frecuentan ese establecimiento, ¿verdad? O terceros involucrados, y también del personal propio que trabaja en esa instalación bancaria. Igual pasa en supermercados, igual pasa en otros lugares. Ese es el primer actor, ¿verdad? El cliente que exige que se cumplan protocolos. El segundo actor es la policía, que llega y nos ayuda en inspecciones, y entonces anda en la vía pública, y si la policía observa
que hay aglomeramiento en algún lugar o que no se están guardando las distancias en las filas, la policía también interviene y entonces obviamente es presión, es una llamada de atención para la empresa. Y finalmente, los mismos usuarios, ¿verdad? Que saben que los agentes de seguridad tienen que cumplir eso y muchas veces ¿dónde está su mascarilla? ¿Dónde están sus guantes? Hay una presión por ese lado. Bueno, y sin contar que nosotros eventualmente también podemos intervenir. De manera que las empresas en este momento están presionadas por varios actores. Aún así, nosotros no tenemos casos abiertos, casos administrativos abiertos contra empresas que no han cumplido o han dejado de cumplir con alguna medida. Dichosamente no hemos tenido que ir a sancionar a ninguno. De manera que tampoco tenemos quejas sobre servicios. Sobre los derechos de los agentes, todavía no tenemos una llamada o un reporte de algún agente que nos pueda decir, no me dieron mascarilla, no me facilitaron el alcohol en gel, no me han facilitado tampoco la protección básica, ¿verdad? No hemos tenido dichosamente eso. Y en el caso del enfoque hacia agentes, un enfoque diferenciado en virtud del respeto a los derechos humanos, por supuesto, un enfoque específico para personas de alto riesgo, lo que les solicitamos a los agentes es que, y a las empresas, que nos informen en si hay casos de agentes que tienen, digamos, padecimientos como cardiopatías o trastornos de otra naturaleza que puedan ponerlos en, digamos, dentro de las poblaciones en riesgo, ¿verdad? Obviamente el trato que nosotros les damos a los agentes cuando se presentan a las instalaciones es un trato diferenciado. Igual cuando mencioné, muy rápidamente, cuando mencioné el tema de que muchos agentes no tienen acceso a sistemas informáticos como para hacer sus trámites personales, entonces las empresas lo que han establecido son mecanismos para que ellos en sus empresas haya personal que los ayude. Recordemos que muchos de los agentes no están familiarizados con sistemas de cómputo incluso, ¿verdad? Entonces, ya para entrar en una plataforma y tener la firma digital y cosas de esa naturaleza se les complica mucho. Entonces, los tramitadores en las empresas, que son aquellos empleados que se encargan de hacer todo tipo de trámites, ellos son los que vienen ayudando a esta población que está tal vez en un nivel distinto, ¿verdad? Un nivel de cuidado que tenemos que tener. Eso sería básicamente lo que nosotros hemos estado observando. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay elementos para añadir desde la SUCAMEC. En relación de Perú sobre los controles y fiscalización a las empresas de seguridad, sí, hemos hecho mucha fiscalización. Tuvimos que sancionar a una empresa que estaba trabajando con su personal a puertas cerradas en las áreas administrativas, a pesar de que la norma publicada prohibía esa actividad, porque SUCAMEC autorizó única y exclusivamente los servicios de seguridad privada operativa. Entonces, sí hemos tenido sanciones y seguimos haciendo los controles y fiscalización de manera permanente. Con relación al impacto social de la seguridad, los niveles de morbilidad y mortalidad de los agentes es bastante bajo frente al total, ¿no?, que tenemos. Nosotros de 3.000 fallecidos, no se han reportado más de 10 hasta el momento comprobados en agentes de seguridad privada. Y por otro lado, el impacto social del servicio de seguridad privada, con el cierre de las empresas, no ha decrecido. Por el contrario, como decía el señor embajador, ha sido una oportunidad de trabajo. Otras empresas han tenido que prescindir de sus colaboradores y muchos de ellos más bien están migrando al servicio de seguridad privada. Tanto así que, como yo expliqué al inicio, nosotros habíamos suspendido los cursos de formación y capacitación
para agentes de seguridad, porque estos eran presenciales, y ante hoy la demanda, estamos desarrollando los protocolos para que los cursos sean de manera virtual, toda vez que hay demanda de este tipo de servicios. Sobre el perfil del agente de seguridad, aquí existe un perfil psicosomático de edades y todo, y tiene las garantías y las seguridades necesarias. SUCAMEC no puede dar un carnet de seguridad privada a un agente si es que no está el contrato de la empresa de seguridad privada con el cliente, con el empleador, el tiempo. Entonces, hacemos una trazabilidad del servicio de la gente. Con eso garantizamos la seguridad. Y si en el interín, obviamente, hay accidentes, hay lesiones, hay enfermedades, o el caso de las mujeres, el embarazo, están protegidos por la ley definitivamente y no hay discriminación de ninguna manera. Entonces, estamos actuando porque tenemos una fuerza suficiente, SUCAME, y como tenemos facultades, somos pliego dentro del sector interior y competencia a nivel nacional, podemos dar disposiciones y eso nos permite hacer una mejor gestión, ¿no? Gracias. Quería dar también la palabra a Carmen Rosa, pues sobre mi pregunta específica, pero también, digamos, observaciones más en general que podías tener sobre las diferentes intervenciones. Gracias. Bueno, sí, la pregunta específica de Lilian Bovea es justamente sobre qué pasa si hay un surplus, digamos, o un exceso de trabajadores de la seguridad privada en el tema de despidos. Yo sí pienso que puede haber sobre todo despidos y cierre de algunas empresas. Digamos, nosotros también tenemos acá, y creo que eso es común en la región, casi el 30% de las empresas en la última investigación que hicimos eran fantasmas. Eso quiere decir que que puede hacer que lo que va a quebrar, digamos, o lo que se va a cerrar, una posibilidad sería la desaparición de estas empresas fantasmas porque no pueden cumplir con los requisitos que se van a tener que establecer en materia de equipamiento, saneamiento y nuevas modalidades de seguridad privada. Pero también, ¿qué pasa con esas personas? Entonces, sí pensamos que pueden tener, por un lado, incrementar la delincuencia, ¿verdad? Porque al final la seguridad privada siempre es una de las principales fuentes de empleo, casi informal. Hay un retorno de migrantes grande en la región, precisamente por la epidemia en Estados Unidos. Y esto puede incrementar la demanda laboral y por lo tanto puede ser también un factor para baja de salarios, peores condiciones de contratación ilegalmente, ¿verdad? Pero sabemos que las empresas declaran solo unos pocos trabajadores en el marco legal y el resto son informales. Entonces sí, creo que puede abonar a una informalidad, a una baja de salarios y baja de capacitación en el sector, por un lado. Por otro lado, la posibilidad de que haya autoempleados, digamos, empleados individuales con un arma que prestan seguridad y que eso incrementa los niveles de una prestación de servicios informales. Y porque también tenemos que pensar que quizás va a haber un cierre de varias empresas pequeñas por modificaciones, o sea, se va a tener que modificar al igual que las otras empresas, los dormitorios, si es que hacen turnos, los salones de formación o capacitación, si es que hacen esa formación, o sea, todas las instalaciones se van a tener que reformar para cumplir con las normas de distanciamiento y eso sí puede afectar a varias de las empresas pequeñas de seguridad privada. Y una preocupación también es cabalmente este desempleo que en Guatemala es bastante alto, el retorno de migrantes y
la tendencia a la informalidad y también en la tendencia al incremento de las violaciones laborales por parte de las empresas. Pero otro aspecto que a mí me gustaría resaltar es el reclutamiento de empleados, ex empleados de seguridad privada por las estructuras territoriales del narcotráfico o del crimen organizado en los ámbitos territoriales. O sea, este es otro escenario que deberíamos de repente también tener en cuenta de cómo personas entrenadas en vigilancia y con armas pueden ser reclutadas fácilmente por el crimen organizado, sobre todo en una situación que nos vamos a ver con bastante desempleo y empleo precario en nuestros países. Tal vez solo por el tema de las mujeres. Las mujeres, de hecho, hemos encontrado que una de las de la mayor parte de denuncias que hay en el Ministerio de Trabajo es justamente mujeres despedidas en situación de embarazo. No creo que ahora haya sido mucho mejor, sino que seguramente fue un riesgo que se tomó en cuenta para incluso despedir más mujeres que de hecho son pocas en el sector de seguridad privada. Sin embargo, también nuestras investigaciones nos han llevado en materia de género a ver que la videovigilancia, que es una de las áreas que se van a incrementar seguramente en seguridad privada, casi siempre contratan más mujeres que hombres. Es decir, aquí encontramos una distinción en cuanto al área de incremento de mujeres en todo lo que tiene que ver con videovigilancia. Y seguramente eso podría ser en una modificación de las actividades del sector hacia más digitalización, más videovigilancia, que pudiera incorporarse más mujeres en estas actividades de seguridad privada. El cibercrimen va a ser otra de las áreas que creo que van a tender a crecer precisamente porque la mayor parte de transacciones y de actividades se están haciendo virtuales. Creo que la formación virtual también va a ser otra de, justamente como se decía, una de las áreas interesantes para poder apoyar desde los países y de los organismos internacionales. Yo volvería nada más para concluir la necesidad de que hagamos esta especie de diagnóstico y que la página o el chat puede ser interesante. La recopilación de casos, identificación de patrones que se dieron durante, de patrones pues no solo de enfermedad, sino de cómo actuaron las empresas en el marco de la emergencia, cuáles fueron los principales problemas que afrontaron las empresas de seguridad privada hacia los usuarios y hacia adentro. Un diagnóstico comparativo para también identificar mejores prácticas, porque yo creo que de ahí tendrían que salir los protocolos, ¿verdad? Y redundar también en las necesidades del fortalecimiento de los entes reguladores, porque también las supervisiones igualmente pueden ser mucho, digamos, se va a cambiar la modalidad de supervisión si también las modalidades de trabajo cambian. Cambios normativos que se tengan que dar, sanciones nuevas dentro de las empresas por no cumplir con patrones sanitarios, o equipamiento necesario para hacer el trabajo también los protocolos estandarizados de actuación, porque ahora, digamos, en comercios, conciertos, o sea, si va a volver a haber este tipo de actividades masivas, como que nuevos protocolos se van a tener que identificar y nuevas prácticas en materia digamos, de actividades que vayan a hacer los guardias de seguridad. Yo sí pienso que en este marco digamos, de crisis de todas las actividades, la mejora a las empresas y el incentivo a los principios, a que se adhieran a los principios voluntarios de derechos humanos puede ser una oportunidad también en esta crisis. Es decir, estamos viendo que por un lado desnuda el sector, pero por otro también se tiene que tender y va a tender a que sobrevivan aquellas empresas más grandes y que entonces pueden tener mejores prácticas y asumir mejores prácticas en el materia de principios de derechos voluntarios del documento de Montreux y también en la medida en que estandaricemos esos protocolos, esos criterios, esa unificación regional, creo que puede ser también
una oportunidad para ir empujando a las empresas a irse, digamos, en el marco de ICOCA, que se puedan ir inscribiendo, pero también atendiendo a patrones más internacionales y más estandarizados en materia de derechos humanos y en materia de servicios prestados, protocolos también de actuación. Yo creo que se desapareció nuestro moderador. Entonces, sí, bueno, entonces yo ahí lo dejaría porque sí creo que es una oportunidad que deberíamos tener, y atendiendo a lo que Roberto decía, sí sería interesante empezar a hacer un intercambio de buenas prácticas y en general de problemas, datos que tenemos y de problemas hacia adentro también de laborales de los trabajadores, pero sí creo que una presión más alta sobre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Excelente. Sí. ¿Qué hacemos sin moderador? Se nos fue ya Michelle. El embajador que nos hable ahora. Asumimos la moderación. Bueno, no, muchas gracias. No, ya, sí, como me invitan a hacerlo de manera general, ustedes lo han expuesto de manera seguramente más brillante de lo que pueda hacer yo. Pero son cambios, como decía Roberto Méndez, son cambios, aquí están para quedarse. Ahora, hay que ver de esta crisis lo que podemos rescatar de positivo. A mí me parece, pero repito, yo todo esto lo he vivido de una manera relativamente privilegiada, en el sentido que ni yo, ni mi familia, ni mis amigos han sido afectados por el coronavirus. No hemos sido afectados ni a nivel de salud, ni a nivel de empleo. Así que no he tenido, digamos, un impacto directo, ni yo como persona, ni mis seres más cercanos, no hemos tenido un impacto directo que nos ha afectado de manera profunda. Pero la sociedad lo va a hacer. Hemos hablado del desempleo del servicio de seguridad privada, pero es un desempleo que va a ser generalizado. Se prevé en países cercanos de aquí hasta un cuarto de la población en desempleo. Ahora hay que ver cómo reacciona el Estado de un lado, qué tipo de seguridad social tenemos para apoyar a estas personas que no son responsables de nada y que han perdido el empleo. Cómo el Estado puede ayudar a esas personas, cómo el Estado puede ayudar a las empresas y cómo las empresas tendrán que renovarse. Ayer estaba hablando con un empresario suizo que vive en un país de la región y decía, yo tenía así previsto de hacer unos cambios en mi business model, el teletrabajo, más comercio por internet, pero no había el estímulo para hacerlo. El estímulo ahora lo ha tenido, ha perdido plata, no ha perdido empleadores, y respeto mucho todos los empresarios que no han despedido, decisiones muy difíciles, decisiones difíciles de despedir. Hay muchos que no lo hicieron, lograron, y que tienen que renovarse y relanzar toda una máquina económica, una máquina social. Creo que esta crisis ha puesto en evidencia factores positivos y desafortunadamente muchos factores negativos. Seguridades sociales que no funcionan, hay casos de corrupción, hay billones de dólares que se han puesto en varios tipos de ayuda que me da pena, lo digo de manera muy sincera. Soy seguro que van a desaparecer y no en las manos de quien debería recibirlo. Y es una gran lástima. Y espero que la vigilancia de la población misma, de la persona que ha perdido el empleo por esta crisis sanitaria, se diga, bueno, no es posible que el gobierno tenga una cifra cualquiera, digamos, 100 millones de dólares para un proyecto, qué sé yo, de un hospital o cualquier cosa, y que el hospital no exista y que el dinero tampoco. Así que espero que esta
vigilancia de la sociedad ciudadana, de la sociedad civil, del mundo político, sea más fuerte para evitar que haya abusos en un momento donde la regla del juego, en muchos casos, sobre todo lo que es ayuda financiera, ha sido por razones lógicas. Hemos tenido que hacerlo de manera muy rápida, con quizás pocos controles, y espero que estos controles van a ser implementados próximamente, lo más temprano posible, para evitar que haya abusos. Hay abusos en muchos países. En Suiza ha habido abusos. Ya uno ya lo han descubierto, van a ser sancionados correctamente. Y espero que aprendemos de algo de todo eso. Hay muchas reglas que existen que no han sido implementadas y espero que sea una ocasión para que a niveles de políticas sociales, de políticas económicas, de políticas de respeto de los trabajadores, de las personas enfermas, que se pongan en aplicación día a día. Bueno, muchas gracias, Mirko, y les pido disculpas, tuvo una pequeña emergencia tecnológica. Yo creo que también eso hace parte de esa nueva realidad de trabajo en la cual nos encontramos. Mira, ya estamos 20 minutos más, pues hemos ya sobrepasado 20 minutos, entonces voy a cerrar ese medio para hoy, pero quizás 2 puntos. Yo creo que primero que todo, pues hubo más preguntas en el chat y en la función de preguntas y respuestas a la que no pudimos responder, pero la vamos a agregar, también vamos a leer todas, a trabajar sobre ellas para que no sean, para que sí sean útiles y que sean aplicados más tarde, por lo menos en el trabajo nuestro y en la comunicación que tenemos con los varios socios. Y también decir que, como dije, realmente el trabajo empieza ahora, entonces para nosotros también el seminario fue bueno para reflexionar un poco cuál es el valor añadido que nosotros podemos aportar, cuáles son los procesos en lo cual se la está trabajando en la región en los próximos meses y el próximo año. Y de ahí también pues tener un diálogo fluido con los ponentes, agradecer a los ponentes para su tiempo y su experticia, pero también quisiera resaltar, hubo otros, pues en la audiencia hubo también pues otros participantes, expertos que también pues compartieron comentarios durante en el chat, y también que para señalar que queremos también estar en contacto con ustedes, responder a sus preguntas, sus inquietudes, y ver cómo también podemos trabajar con ustedes. Entonces, para resaltar, digamos, como ya dije inicialmente, yo creo que el COVID fue, digamos, nuevo, pero también simplemente fue un catalizador para subrayar pues, áreas donde todavía hay mucho pues, trabajo por hacer. El trabajo de esta manera empieza ahora y pues mucha suerte a todos ustedes, y creo que vamos a estar en contacto bastante en los próximos meses para ver cómo desde nuestro lado podemos apoyar a esos esfuerzos valientes que han hecho durante la crisis y que van a estar desarrollando en la post-crisis, en ese, pues, que no va a ser, como lo dijo Roberto, digamos, no va a ser un periodo sin virus, pero va a ser algo diferente todavía. Entonces, en esa nueva periodo en donde lentamente estamos entrando y que también va, pues, conllevar el trabajo para nosotros. Entonces, con eso, muchas gracias a todos y les deseo una feliz tarde si están basados aquí en Europa, o un feliz día todavía si están basados en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Un gusto. Gracias. Hasta luego, gracias.